encuentren muy bien. Mi nombre es Valery Cardoso, yo soy coordinadora de comunicaciones de Andigraph y los estaré acompañando por aquí el día de hoy. En nombre de la Asociación Colombiana de Industria Gráfica, les doy la bienvenida a este streaming de buenas prácticas en donde podrán entender el proceso general de producción gráfica y cada una de sus etapas, comprender los principios teórico-prácticos de los procesos de producción y reconocer las diferentes variables que intervienen en los procesos de impresión, entre otros. Les recomendamos que por favor mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones. Al final de cada intervención por parte de los panelistas, daremos el espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas a través del chat. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como Andigraph Colombia, en Facebook como Andigraph y en Twitter como @AndigraphCol. Asimismo, queremos recordarles a las personas que pertenecen al sector de la industria gráfica que no se queden sin la oportunidad de participar como expositores en Andigráfica 2023, que se llevará a cabo en Corferias del 9 al 12 de mayo. Bueno, y sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Bruno Montara y Pablo Volati, nuestros panelistas del día de hoy, quienes tienen más de 25 años de experiencia en arte gráfica, así que adelante, bienvenidos. Ok, gracias Valery. Suena como mucho lo de 25 años, pero es porque empezamos muy joven, ¿cierto, Bruno? Sí, señor. Muchas gracias a todos por estar presentes, por asistir y acompañarnos esta tarde. Voy a comenzar a compartir pantalla y me confirman que se puede ver bien, por favor. Antes que nada, queremos agradecer a Andigraph por la invitación de poder compartir con ustedes parte de la experiencia y el conocimiento, en este caso en relación a los PDF, tanto a la generación de PDF como a la optimización e incluso poder compartirles cuáles son los pasos normativos o la relación con las normas ISO internacionales que tiene la generación de PDF. Nos sentimos muy cómodos poder acompañarlos a través de Andigraph, ya que siempre nos brinda estos espacios y creemos que son súper importantes para poder bajar un poquito estos conocimientos teóricos, estas cosas que por ahí suceden que son un poco inalcanzables o complejos, para contarles y mostrarles que todos podemos acceder y que en simples pasos podemos lograr parte de los objetivos. Bueno, ya nos presentaron, así que vamos a pasar rápido aquí. Lo importante es que podamos avanzar con los temas. Este es un pequeño concepto donde podemos ver cuál va a ser nuestro recorrido, ¿no? Es decir, por qué pensar en PDF, para qué sirven, cómo se generan, con qué generar esos PDF, cuáles son los pasos que hay que dar y evidentemente para lograr un objetivo en particular, ¿sí? Vamos a tocar diferentes temas, ¿sí? Esto de, como les contaba, cuáles son los estándares o los pasos normativos, las diferencias de PDFs convencionales y PDFX, cómo generar nuestra salida de PDF, principalmente en lo que se relaciona a color, que por ahí es lo más complejo, donde más diferencias generalmente se tiene, cómo poder comprender el uso de los preflight, las comprobaciones, incluso las personalizaciones de eso, y también recorreremos la parte de la certificación de PDF o la certificación, mejor dicho, de la norma que aplica sobre PDF. Van a notar que por ahí vamos a ir un poquito más rápido en la primera parte, porque la intención es poder centrarnos y dedicarle un poquito más de tiempo a las cuestiones prácticas, donde compartiremos pantalla y ver los pasos en relación a la generación de PDF. Pero bueno, igual no nos podemos salvar un poco de la historia del PDF o de dónde venimos. El PDF, ustedes saben, tiene muchos años. Allá por los 90 se estableció el lenguaje de PDF que viene heredado contaba de que todo esto que normalmente se conoce del PDF, que es el lenguaje heredado del PostScript, para poder tener archivos o un formato que contiene los diferentes elementos. Bueno, no los quiero aburrir porque eso hoy
lo podemos encontrar esa información en cualquier lado y principalmente con todos los chats de inteligencia artificial que están siendo conocidos en los últimos días. Pero sí es importante detenernos aquí que en el 2007 el formato PDF, más allá de toda su historia y que fue generado por su comienzo por Adobe, antes de ser liberado y poder generarse de cualquier lado, comenzó a ser normativo. La norma 32.000 nos da todas las características para poder generar PDF con los requerimientos necesarios según el lugar donde vaya a utilizar. Esto, ¿por qué es importante estar aquí? Para que puedan comprender de que ya hace mucho tiempo que no es cuestión de la generación de PDF porque sí, cada uno elige cualquier manera, sino que hay ciertos pasos y características que se necesitan seguir para poder lograr PDF según las necesidades de la salida. Dentro de estas normativas o dentro de estas características para los PDF, existen diferentes estándares. Ustedes seguramente lo han visto en algún momento dentro de los programas que generan PDF o de las verificaciones, que son todos estos: el PDFA, el E, el BT, el UA, el H, aquí un error, perdón, aquí es el H, y el PDFX. ¿Sí? Todos estos son estándares que tienen requerimientos, cada uno de ellos. Nosotros nos vamos a detener hoy en el PDFX, que es el que nos da las características para utilizar dentro de la industria gráfica. El PDFX... Disculpe, Pablo. ¿Sí? Disculpa. Para la industria gráfica, volví un ratito. Tenemos dos de esos que son para la industria gráfica. El PD de datos variables también es para la industria gráfica. Tienes razón. Excelente aclaración. Buenísima, Bruno. Muchas gracias. Muchas gracias. Vieron qué bueno tener a alguien que conoce mucho de las normas. Bueno, le seguía con esto del PDFX. Dentro del PDFX, que es para la industria gráfica, como verán, hay muchos apartados, es decir, hay diferentes tipos de PDFX según el proceso o la temporización que se ha dado el avance de los PDFX. También existe una norma, que es la 15930, que nos da todas las características para poder generar y configurar estos tipos de PDFX. Esto, como se darán cuenta, es muy teórico y no deja de ser aburrido, pero es necesario comprender que si estamos involucrados dentro de la industria gráfica y necesitamos utilizar archivos con las características en particular según la salida o según el proceso, saber de que hay pautas, hay pasos, hay especificaciones para cada uno de ellos, que por eso es que es importante en algún caso que necesitemos tener una salida para un proceso o tenemos dudas de qué tener en cuenta, podemos ir a estas características o a estos parámetros que nos da la norma y de esa forma saber qué tener en cuenta. Esto para el otro lado. Pablo, ¿puede agregar alguna cosa en el... Por favor. Sí. Sí, solo Claro, para decir lo que acá. quieras. No te veo, Bruno, entonces no sé cuándo... Está bien. Pablo, te sugiero que apagues no tu veo, cámara que para que te podamos escuchar mejor. Es que gracias. El PDFX1 de 2001 se quedó como prácticamente un estándar en toda América Latina y muchas partes del planeta. Y tiene algunas características porque en estos tiempos la especificación de Adobe 1.2, creo, no estoy... no permitía transparencia y tampoco esta especificación no permite tampoco archivos que no sean o grayscale o LAB o sea magenta, amarillo, negro. Entonces no está permitido en PDFX1 el incrustar imágenes
en RGB. Después aparecieron otros, el 2 prácticamente, que sería una sustitución del OPI para sustituir imágenes para servidores más pesados o sistemas a donde la gente puede trabajar con imágenes de baja resolución, pero eso nadie creó aplicaciones basadas en eso. Los europeos intentaron entonces introducir el PDF X3, que tuvo un suceso un poco limitado dentro de Europa, que eso sí puede tener un flujo de trabajo, sea RGB, sea en magenta, amarillo y negro. Y después de un poco de años, publicó la parte 8, disculpe, la parte 7, que el gran, vamos a decir, actualmente la mejor manera de producir un PDFX, que es la parte 4, que tiene algunas características que vamos a hablar más adelante, más resumidamente. Admite transparencia, admite capas, admite imágenes RGB, imágenes sea magenta, amarillo y negro, e imágenes grayscale o LAB. Gracias, Pablo. Pensando en cuestiones prácticas, digamos, debemos comprender de que el formato PDF hoy, como les contábamos, está involucrado en todos los aspectos de los flujos de trabajo, ¿sí? Hoy podemos generar PDF desde diferentes aplicaciones. Esto es ya no solo en programas o software específicos para la generación de PDF, sino que a través de diferentes aplicaciones, incluso aplicaciones móviles, etcétera, etcétera, podemos transformar nuestro formato nativo, nuestro formato original, hacia la salida PDF. Por supuesto que cada una de esas salidas va a depender de las posibilidades que me permite esa aplicación. Es decir, que no todos los PDF que se generen desde cualquiera de estos software va a ser el que verdaderamente se necesita. Por eso es importante comprender cuáles son aquellos que verdaderamente me van a entregar un PDF, en este caso un PDFX para la industria gráfica, que va a ser introducido luego en un flujo de trabajo. Hablábamos de que esta generación de PDF se realiza como formato de entrada de un flujo de trabajo, que dentro del flujo de trabajo puede transformarse para diferentes salidas. Esto es lo interesante y es lo que vamos a poder ver en un ratito, es decir, que podemos hacer conversiones y transformaciones según la característica que se necesita, en este caso en la salida de impresión. E incluso poder tener PDF que hoy, dada la tecnología, me permitan publicar en pantalla, me permitan tener salidas de aplicaciones móviles, es decir, dependiendo de hacia dónde yo necesito llevar ese PDF, es las características y la configuración que le voy a dar en mi flujo de trabajo. ¿Sí? Bien. Si bien ahora lo vamos a ver de manera práctica, seguramente ustedes se han ido encontrando con que cuando necesito hacer un PDF, generar un PDF desde una aplicación, por ejemplo, como Illustrator, me encuentro con diferentes pantallas, con muchas configuraciones, donde tengo varios seteos en los cuales tengo que tomar alguna decisión y que no siempre conozco cuál es la más adecuada, no siempre me queda igual, dependiendo de qué decisión tomo, e incluso muchas veces tenemos la información de salida, pero no encontramos a dónde generar los seteos para poder obtenerla, ¿sí? Ahora cuando veamos de manera práctica vamos a poder comprender un poquito más, pero bueno, esto hace referencia de que muchas veces cuando queremos generar un PDF tenemos más dudas que certezas y no siempre sabemos cómo verdaderamente termina quedando ese PDF. También comprender que una vez que nosotros tenemos ese PDF generado, ya sea porque lo generamos nosotros, porque recibimos un PDF de algún otro lugar, de alguien que está antes dentro del proceso de trabajo, tenemos posibilidad de analizar si ese PDF tiene las condiciones para las cuales necesitamos revisarlo,
podemos hacer comprobaciones para verificar si internamente tiene los elementos adecuados para que yo lo pueda procesar. También podemos, llegado el caso, con algunas herramientas que también veremos, la posibilidad de hacer correcciones. Es decir, si tiene algún elemento que no está de manera adecuada para el proceso que yo necesito utilizarlo, poder hacer una corrección de último momento, digamos, ¿no? Una adaptación o una conversión de ese PDF de entrada hacia el proceso que continúa en el flujo de trabajo. Si bien muchas de estas verificaciones o estas conversiones o correcciones están preestablecidas en las aplicaciones que se utilizan para ello, también nos permiten en muchos casos hacer verificaciones propias. Es decir, si yo tengo un flujo de trabajo que tiene alguna particularidad o necesito hacer alguna verificación con ciertas características que no son las generales, también puedo tener un perfil de comprobación propio, digamos, ¿sí? Ahora también vamos a poder comprenderlo un poquito. En definitiva, para poder pasar a la parte práctica, nosotros tenemos todas estas instancias para poder manejar o manipular un PDF. Podemos generarlo, podemos controlarlo, podemos comprobarlo, podemos corregirlo, podemos editarlo. Todo eso dentro de un flujo de trabajo, dependiendo de hacia dónde nosotros necesitamos continuar. Bien, voy a ir a una aplicación, por ejemplo, me dicen si se ve bien, como Illustrator, ¿sí? ¿Se ve en pantalla? Sí, sí, señor. Gracias. Aquí tengo un archivo, un packaging, en este caso sobre un flexible. Bueno, como podrían tener cualquiera de ustedes, ya sea desde el diseño o la recepción de una preprensa, con los layers, con las imágenes enlazadas, bueno, con todas las características ya listas para poder generar un PDF. En ese caso, como Illustrator tiene la posibilidad de manejar como lenguaje nativo el PDF, ustedes saben muy bien que, por ejemplo, yo desde Illustrator yo puedo guardar como y ahí elegir mi salida PDF. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo genero mi salida de PDF es que me aparece esta ventana de diálogo donde tengo muchas opciones y aquí es donde casi con los ojos cerrados empiezo a elegir una u otra para ver cuál es la que mejor aparece. Aquí vamos, lo que les vamos a compartir no necesariamente es la única posibilidad, sino les vamos a ir contando experiencias que creemos son adecuadas para las diferentes salidas, ¿sí? Pero ir marcando un camino, no necesariamente una receta única, ¿sí? Rápidamente les voy a contar qué significa esta pantalla, como para que puedan tener en cuenta. Aquí arriba nos despliega todos los seteos que tenemos guardados para las salidas de PDF. Aquí en estándar tenemos los diferentes estándares, como les nombramos hace un ratito con Bruno, de los tipos de PDFX. ¿Sí? Se alcanzan a ver aquí las diferentes versiones. Y a su vez, compatible con qué tipo de lenguaje. ¿Qué relación tiene esto con esto? Es que según el tipo de PDFX que nosotros elijamos, internamente se relaciona a una versión del lenguaje de PDF. Y eso va a permitir algunas condiciones. Esas condiciones son qué cosas no va a dejar setear y qué cosas sí va a dejar setear. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, si yo quisiera aquí elegir un Acrobat, un lenguaje 1.7, que es una versión de PDF que me permite incrustar videos, que me permite incrustar sonido, ¿sí? Esta versión me permite eso. Fíjense que no me permite elegir ningún estándar, porque el estándar para la industria gráfica no permite video, sonido, ni nada de eso, ¿sí? Fíjense si yo modifico aquí, por ejemplo, en este estándar, cómo me cambió la compatibilidad, ¿sí? Fíjense si yo modifico aquí, cómo me cambia, ¿sí? Esto es una relación directa entre la versión de PDFX versus el lenguaje interno que va a manejar.
En nuestro lateral izquierdo tenemos las diferentes secciones donde nosotros tenemos que setear, y sobre el panel central qué característica tiene cada uno de esas subsecciones, ¿sí? Rápidamente, para ir al punto donde podemos nosotros hacer algunas recomendaciones, ¿sí? En línea general, y aquí después Bruno nos va a aclarar algunos temas respecto a las nuevas versiones, hoy la industria gráfica en su gran mayoría ya permite acceder a la versión de PDF X4. ¿Por qué digo ahora? Porque hasta hace muy poquito en Latinoamérica, en muchos lugares todavía no tenían software o aplicaciones que permitieran las opciones de X4. Sí, eran versiones anteriores o software ya con varios años de antigüedad, donde estaban limitados y solamente me permitía o el X1A o el X3. ¿Sí? Me encantaría poder contarles qué significa o qué contiene cada uno, pero estaríamos toda la tarde, así que seguramente vamos a tener algún otro momento para ello. Pero bueno, en principio, parte de lo que nosotros podremos recomendarle hoy en un flujo de trabajo convencional, por ejemplo, para una salida de impresión offset de pliego, o para una salida de flexo, o una salida de impresión digital, podríamos usar la versión PDF X4, ¿sí? Que tiene muchas posibilidades luego para setear. Fíjense que si yo selecciono el PDF X4, ya no me deja tener habilitado la capacidad de edición de Illustrator. ¿Por qué? Porque inteligentemente me dice si es un PDF ya de salida, donde voy a producir en un flujo de trabajo, ya no tendría que editar nada de Illustrator, porque pasaría a ser lenguaje PDF. ¿Sí? En las siguientes opciones, nuestra recomendación sería que puedan tildar las siguientes dos: incrustar miniaturas y optimizar para la vista web. ¿Por qué? Rápidamente, porque hoy la mayoría de los dispositivos, tanto móviles como aplicaciones en los flujos de trabajo, me va a permitir hacer una previsualización pequeña o rápida del contenido de ese PDF. ¿Sí? Las dos siguientes, bueno, en el caso de ver después el PDF, solamente si yo lo tildo, lo que va a hacer es que una vez que lo guarde, me va a abrir una aplicación, como por ejemplo la Acrobat, para que yo pueda verlo. En mi caso lo veo un poco molesto, digamos, entonces generalmente lo dejo destildado, y me habilita aquí el PDF X4, a diferencia de las versiones anteriores, mantener las capas, que sería estas que están aquí en Illustrator, que me las mantenga de igual manera, con su nombre y ubicación. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros podríamos habilitarla. Me avisen si voy muy rápido, por favor, o no. En la sección de compresión, ahí me permite diferentes tipos de compresiones, principalmente en lo que tiene que ver con imágenes. ¿Sí? Esto es para reubicar las resoluciones de las imágenes, como podríamos hacer en Photoshop, por ejemplo. Entonces, aquí particularmente me deja, si yo tengo imágenes a 600 dpi, yo puedo decir, para mi salida con 300 dpi va a ser suficiente. Entonces, lo que va a hacer ese PDF, todas las imágenes que estén por arriba de los 300 dpi, me las va a limitar a 300 dpi. Lo que no va a hacer es aquellas imágenes que están por debajo de 300 dpi, llevarla a 300. Las que estén por debajo las va a dejar en el valor que tenía, ¿sí? En la resolución que tenía. Pero sí es interesante poder definirlo aquí, si es que las imágenes que están enlazadas o incrustadas no tienen la resolución esperada. Luego de eso, por supuesto que podría no elegir nada, ¿no? Es decir, si yo tengo las imágenes. Pablo, sí. Dos comentarios acá. El primero, para decir que las opciones que vienen seteadas automáticamente acostumbran ser las mejores en estos casos de compresión. Y la otra es que hemos hecho inúmeros testes, la industria las ha hecho, desde los tiempos de Siebold Report, que más de 300 dpi para grayscale o RGB, o se llama tamaño negro, imágenes, no trae ninguna ventaja.
Entonces, es solo desventaja porque tiene más tiempo de procesamiento, etcétera. Todo eso. Excelente, sí. Eso sucede habitualmente. Bueno, no conozco los que nos acompañan hoy en qué etapa del proceso de la industria gráfica se encuentran, pero seguramente aquellos que están en la etapa de preprensa, donde reciben archivos, donde las imágenes tienen diferentes tipos de resoluciones, podría llegar a ser una buena herramienta para justamente limitarlos a esta resolución, ¿no es cierto? Es decir, para no tener, como tú dices, imágenes de mayor resolución que no agrega valor y que sí agrega tiempos de procesamiento, digamos, ¿no? Y se necesitan equipos de mayor capacidad, etcétera, etcétera. Como tú dices, Bruno, la que viene por defecto, que es esta, debería ser la correcta porque todas las imágenes deberían estar previamente bien ajustadas. Igual el caso de la compresión, podría no tener ninguna compresión porque las imágenes están correctamente editadas. En algunos casos, la compresión zip, como ustedes saben, permite una pequeña compresión interna sin pérdida absolutamente de nada de información, que se utiliza bastante. Y también, cuando nosotros desplegamos, nos permite dos tipos de resolución JPG, ¿sí? Cuando nosotros elegimos la compresión JPG, como cualquier imagen, tenemos opciones de cómo va a reemplazar esos píxeles en calidad baja, mediana, alta y máxima, ¿sí? Y que obviamente a menor calidad, más liviano se haría el archivo, pero más pérdida de información tendríamos, o sea, con todos los riesgos que eso significa, y a mayor calidad de imagen, mejor se vería y agregaría peso, digamos, al archivo. En este caso, el PDF X4, por la versión que maneja, tiene la particularidad de permitirnos la opción de JPG 2000. La opción de JPG 2000 funciona exactamente igual como el JPG convencional, fíjense con sus calidades de imágenes, pero aparte agrega una que intenta no tener pérdida de resolución o de información, y a su vez internamente tiene un cálculo matemático que hace de que no tenga tanta pérdida, digamos, ¿no? Es decir, en iguales condiciones de JPG alta y JPG 2000 en alta, va a tener mejor resolución en JPG 2000, ¿sí? Esto para que puedan comprender que a medida que se fue tecnificando o avanzando en las mejoras del PDFX, va permitiendo este tipo de configuraciones. Esto que contamos recién tiene que ver con el apartado de imágenes en color. Pasa lo mismo como ustedes ven en escala de grises, con las mismas condiciones. Y tenemos un apartado de los monocromos. Aquellos que están familiarizados con los monocromos saben que no se manejan a nivel de píxeles, sino que se manejan a nivel solamente de puntos, digamos. Entonces, trabaja con otras características. En este caso, son pocos los que manejan monocromo y la intención sería que traten de no disminuir nada, digamos, ¿no? La compresión es diferente, por lo mismo que les cuento de las imágenes. Lo ideal sería o que no se comprima o que a lo sumo tenga una compresión .zip. Aquí, por último, algo que da para bastante discusión es la compresión de texto y arte, que no agrega ni quita mucho peso. Así No. que, aquí no nos detenemos mucho, solamente, como ustedes saben, para originales, lo que puede agregar marca de corte, registro, etcétera, etcétera. Aquí nos detenemos un poquitín, que tiene que ver con la conversión de color. Fíjense que me permite tres opciones muy rápidas. No convertir, es decir, mantener el espacio de color original. Convertir al espacio de color de destino, manteniendo mis valores, o convertir completamente. Es decir, que va a cambiar absolutamente todas las combinaciones de color según el perfil de color que yo le indique. ¿Sí? Esto vamos a tener más adelante un webinar donde vamos a hablar específicamente de conversión de color. Y en las otras, no les quiero quitar mucho más tiempo, tiene que ver con el manejo de las transparencias, aquí para encriptar los archivos, y aquí solamente un resumen de lo que tenemos. ¿Sí? Rápidamente, voy a guardar este archivo solamente para mostrarles cómo quedaría. Así le damos paso a Bruno.
Fíjense, aquí nosotros tenemos el archivo y quiero mostrarle en dónde tenemos las comprobaciones. Fíjense que hay un iconito que en algunos casos está dentro de herramientas de producción. Es una impresora con una lupita donde me despliega muchísimas opciones para que yo pueda o verificar mi archivo. Por ejemplo, quiero verificar si es un PDF X4, ¿sí? Que me lo analiza. Y ahí me hace un barrido sobre las características que puede tener este archivo en relación al PDF X4. Fíjense que acá me está dando muchas advertencias de lo que no es X4 y me dice sobre que tiene capas, sobre los espacios de color, etcétera, etcétera. Que yo con esto, en este análisis y verificación, puedo, si quiero, guardar un informe donde, en ese caso, lo que voy a tener como resultado es, fíjense aquí, un informe de cómo estaba ese archivo, ¿sí? Todas las complicaciones que tiene, las características habituales, y aquí va a acompañar en baja el archivo que está analizando. Por último, lo que yo también puedo hacer, aparte de comprobar, lo que puedo hacer es convertirlo al archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que este archivo que no es X4 me lo convierta a X4. Y aquí, en vez de analizar, lo que voy a hacer es reparar. El reparar, lo que va a hacer en este caso, es guardarme un archivo convirtiendo todos los elementos que tiene para que verdaderamente sea un PDF X4. ¿Sí? Fíjense cómo ahí me está diciendo todo lo que está haciendo para que termine siendo, ¿sí? Y ahí mismo también, si yo quisiera, puedo crear un informe con todas las características que fue guardando. ¿Sí? Espero que se haya comprendido esto que fue muy rápido. Ahora, si quieres, Bruno, podemos continuar con lo que sigue del webinar. Sí, gracias, Pablo. Hay muchas cosas para hablar. Sí. Tenía ganas de hacer algunos comentarios, pero está bien. Yo creo que el corazón de PDF, de la interpretación del PDF es el PDF Print Engine. El PDF Print Engine está ubicado en los RIPs. Antiguamente eran RIPs de hardware, hoy día creo que hay solamente RIPs en computadoras, como software. Y este interpretador, claramente en el mercado tenemos Adobe y tenemos Harlequin, los principales, ¿no? Después hay otros chiquitos, pero los dos, una vez que PDF fue para ISO, como ISO 32000, los dos tienen la misma compatibilidad teóricamente. Entonces, en el universo, ecosistema Adobe, el Adobe Print Engine es lo que hace las separaciones, que hace la interpretación y finalmente la rasterización para enviar para los equipos de salida. El PDF Print Engine tiene también por ejemplo, dentro de Photoshop tiene una versión chiquita que claramente Photoshop no viene con la capacidad para generar imágenes como rasterizada directamente, porque si no haría concurrencia a los RIPs. La cosa más interesante, el PDF Print Engine está en la versión 6 y la última versión ha traído la capacidad de interpretar datos para colores especiales espectrales. Entonces, los colores especiales pueden ser definidos como una receta, por ejemplo, tanto de este Pantone, tanto de aquel Pantone, que va a generar un cierto Pantone, tanto de una base, tanto de otra que va a generar un Pantone. Puede ser un LAB, tanto de luminosidad, tanto de
A e tanto de B, del espacio de colores CLA, o mejor, si tiene la curva espectral, tiene más precisión para hacer las interpretaciones. Y eso decimos ¿por qué? Porque con la definición espectral se define no solamente el sólido de un color, pero también la interacción con el sustrato. Con eso podemos saber cómo hacer el degradé, la variación de 0 a 100 proporcional a la percepción humana. Esto se puede comprobar después, un día vamos a hablar de SCTV también acá. Y para los RIPs el más importante es que cuando hay dos colores especiales, uno sobre el otro, el RIP tiene condiciones con la interpretación espectral de conocer el resultado de cuál color va a resultar de esa sobreposición. Yo creo que eso es más importante en este capítulo. Gracias. Bien, aquí nos quieres contar un poquito las nuevas versiones del PDF 2.0, ¿te parece? Sí, así me gustaría de contar rápidamente que el PDF 2.0 él está, después que fue publicado el 32.000, se consideró el 32.000 como la versión 1. Se publicó recientemente la versión 2, en 2017. Y la versión 2, a ver si consigo poner el chat. Yo voy a copiar para ti, Pablo. Tú pones en el chat, por favor. Sí. En ISO hemos hecho una application notes. Yo y un especialista canadiense, Jason Lisi, hemos hecho esta application notes junto con el grupo, claramente, para dejar la gente más capaz de conocer las características del PDF 2.0 y su aplicación en artes gráficas, que va a ser el PDF X6. X6. Creo que Pablo cayó de nuevo. No, estaba queriendo copiar en el chat lo que me habías indicado. Ah, ok. No sabía bueno. que salía de pantalla, pero no, continuemos. No. Un ratito. ¿Sí? Yo creo que el más importante es que con el PDF 2.0 nosotros nos alejamos de Adobe y quedamos en un ambiente más industrial, donde toda la industria se puede sentar y decidir lo que es mejor. La gran ventaja para nosotros es para salidas en datos variables, después Black Point Compensation, compensación de punto de negro cuando se hace conversiones para colorimétrico relativo, un render intent, que vamos a hablar, espero podemos hablar sobre eso cuando hablaremos de color. Totalmente soporte para transparencia. El perfil de salida, que hasta el PDF X4 era 1 por documento, ahora puede ser 1 por página. Entonces puede ter, por ejemplo, un libro que tiene la primera página un cartón, y después las otras páginas un estucado, entonces tiene perfiles distintos, entonces puede tener un perfil para cada página. ¿Qué más? Bueno, y todos estos que están listados, digamos, es decir, sí, todos los que están listados, sí, porque hay mucho, en esto hay mucho para hablar. El PDF 2.0 en definitiva es el salto que ha dado, digamos, no solo de desprenderse un poco de Adobe, sino la apertura hacia lo que estaba reclamando hoy la industria, digamos, porque ya la industria empieza a ser una industria híbrida, donde tiene más de un tipo de salida, donde las adaptaciones son diferentes, donde ya los software para la generación de PDF ya tienen muchas cosas, digamos, es decir, mucha información y que se pueda mantener, digamos, ¿no? Solo una cosa. Sí, claro. Todavía no tenemos ningún software que genera PDF X6. Todavía. Estamos esperando a Adobe para que se mueva para hacer eso. Adobe participa de todos estos
grupos en ISO. Entonces, uno puede decir, ¿mas por qué existe ya el formato cuando no existe software? Porque así siempre funcionó. Primero venía el formato y después los softwares adoptaron el formato. Sí, que en definitiva es esto que tú comentabas, ¿no? Es decir, en la teoría o en este caso en la programación del formato PDFX con el PDFX6, todo está funcionando, digamos, es decir, todos están dadas las condiciones para que eso suceda y en la etapa de producción, es decir, de los flujos de trabajo hacia adelante, es lo que va a permitir hacer, todavía están ahí para poder ver quién es el que puede resolverlo previamente, digamos. Sí. Pero lo interesante es verdaderamente todos los pasos que se van a poder dar. En este caso, y que es algo que generalmente consultan mucho, si bien existe el PDF X5 con sus apartados, creemos... No existe. Bueno, por eso, que creemos que la transición va a terminar, es esta en realidad, es de X4 a X6, justamente por todo lo que verdaderamente permite esto de los flujos de trabajo 2.0. No existe ninguna aplicación para X5, claro. aunque existe el formato, disculpa. Claro, por eso, esto es lo mismo que sucede hasta ahora con el X6, es decir, se genera el formato, las condiciones, pero la industria no lo ha tomado, entonces por eso todavía se ha seguido usando el X4 y creemos que el paso natural va a terminar siendo hacia el X6. Bueno, y aquí nos encantaría tener muchas horas, después vamos a pedir Creo que no tenemos. A Andy Graf ir ampliando estos conceptos, pero hoy la industria, no solamente la industria gráfica, sino la industria en general, está demandando muchas cosas, ¿sí? Y que por suerte el PDF logra cubrirlas. El PDF con sus diferentes características, ¿no? Es decir, no solo dentro del PDFX y a su vez el X6, sino también con la posibilidad de que hay cada vez más aplicaciones que lo generan y que lo soporten, ¿sí? Entonces, tenemos muchas cosas en las cuales nosotros podemos utilizar los PDFX. Incluso como hacía mención Bruno, todo lo que tiene que ver con colores especiales, que a su vez lo vamos a poder compartir en webinars hacia más adelante. Esto, como les contábamos, son los problemas que generalmente hay dentro del manejo de PDF que se solucionan con las correctas configuraciones. Solo para dar un pantallazo general, hay muchas aplicaciones de la edición de PDF. Tenemos dentro del paquete Adobe el Adobe Acrobat Pro, pero existen otras marcas que son editores de PDF y que a su vez tienen motores propios para la conversión y las configuraciones de un PDF de entrada hacia un PDF de salida. Ya para ir concluyendo, queremos comentarles que todo esto que nosotros estamos compartiendo no lo definimos nosotros porque nos parece, no lo inventamos nosotros en absoluto, sino que existe una entidad, bueno, que seguramente Bruno nos acompaña con esto, una entidad donde se agrupan aquellos que definen los temas para los PDF para generar las nuevas condiciones de salida, ¿verdad? ¿Bruno? ¿Te acordé? Sí. ¿Estás hablando de Gantt? De Gantt, sí, de Gantt. En sí. Esto de que agrupa diferentes actores dentro de la industria gráfica que permite cada uno adoptar los formatos de PDF y que cada cierto tiempo aparecen nuevas configuraciones que son las que toman los software, como por ejemplo los que vimos hace un ratito, sí, para tener estas nuevas rutinas, ¿no? Es decir, rutinas para los espacios de impresión. Claro. Es importante tal vez hablar que Gantt es la parte de los especialistas, de los expertos de PDF que tienen interés en la industria gráfica. Entonces hacen todos los materiales que nosotros de Seclat también hemos traducido, nosotros somos miembros de Gantt
Y también Gantt tiene una certificación y nosotros la aplicamos también como SEC Latam, una certificación para preprensa de acuerdo con PDF X4 en este momento. Se pasa, si el flujo de trabajo de esta persona o imprenta que esté aplicando pasa en todos los requisitos de Gantt. Es un test muy interesante, muy lleno de detalles, de dificultades. Si tú no haces todos los ajustes muy bien hechos, no consigues pasar. Pero si todo está bien ajustado, y con eso SEC Latam puede hacer el test para ustedes y después consigue una certificación directamente de Gantt a través de SEC Latam. Para complementar esto que comenta Bruno, es invitarlos, si ustedes quisieran analizar cómo es su flujo de trabajo, si están en condiciones para tener PDF adecuado a lo que requiere la norma, digamos, a través de estos test que propone Gantt. Tiene diferentes características, imagen en RGB, sobreimpresiones, transparencia, es decir, CMYK, multicanal, todo aquello que nos sucede habitualmente en un proceso de preprensa, donde nos da las pautas para que podamos procesarlo. Ese archivo final es el que se envía a la entidad Gantt y a partir de ahí otorga la certificación de experto en PDF. Dentro de SEC Latam tenemos la posibilidad de ser este nexo, no solo para poder hacer que llegue a Gantt estos archivos generados por ustedes, sino porque damos el acompañamiento, en definitiva, en aquellos casos que los flujos de trabajo en los cuales ustedes participan no reúnen todas las condiciones. Uf, creo que llegamos más o menos con tiempo. Y nos disculpamos por aquellos inconvenientes técnicos, pero si hay alguna pregunta o algo que quieran consultar en este momento, con gusto estaremos atentos. Así es, Pablo. En este momento se abre el espacio de preguntas por si alguno quiere dejarla. El chat está dispuesto para ustedes. Ok. Mientras tanto, mientras aparecen aquellas dudas, podemos ir comentándoles que este es el primero de una serie de webinars que se irán dando desde SEC Latam para Andigraph, para la comunidad de Andigraph. El próximo que nos va a convocar, no recuerdo la fecha, pero sé que es el de pruebas color físicas y virtuales, que también tiene su norma al respecto, y que a lo largo del año, en los diferentes webinars que se van a ir presentando, vamos a ir pasando por los diferentes aspectos de el flujo de trabajo, de un flujo gráfico, digamos, de proceso gráfico, donde aquellas cosas que tienen una relación directa e indirecta, y aquellas variables que intervienen, vamos a poder compartir algunos conceptos, compartirles también algunas rutinas, principalmente para facilitarle un poco el camino sobre los temas, ¿no? Es decir, las pruebas de color, las tintas, la optimización del proceso de impresión, el mantenimiento, bueno, una serie de cosas que a medida que vamos a ir avanzando juntos podemos tener una hoja de ruta sobre los procesos. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de Alejo Carreño. ¿Las herramientas de edición de PDF para preprensa como ESCO-Art, ProMas siguen estas pautas de PDF? Sí, es buenísima esa pregunta. En general, la mayoría de los software que son de edición de PDF toman las pautas que da, bueno, como vamos a decir, la Gantt, esta asociación, porque dentro de la asociación están partes de los desarrolladores de software, ¿sí? Como Focus, como Hybrid, como Kodak, como Acta, digamos, todos ellos están son parte de los miembros. Entonces, cada vez que se desarrolla una nueva aplicación o una actualización de las aplicaciones, toman en cuenta todas estas rutinas y se van actualizando, obviamente, ¿no? Esperemos haber respondido.
Me gustaría decir más dos cositas. Una, que SECLATAM también hace certificaciones de todo el proceso gráfico, que es la nuestra certificación ISO 12647, ISO 12647 Plus. Una es solamente cian, magenta, amarillo y negro, la metodología de impresión bajo los estándares, y la otra para colores especiales también. Y yo he ponido en el chat la dirección de un manual que se puede bajar, que fue hecho en ISO. Yo participé de la ejecución de este manual para explicar a quien tiene interés en conocer más informaciones, un manual muy completo para PDF X6. Entonces, quien tiene curiosidad, por favor, lo puede bajar. Para agregar, perdón, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, iba a agregar algo más sobre lo de Bruno. Sí, tenemos otras dos preguntas en el chat, Pablo. Okay. Sí, bien. Sí. Dice Gabriel Elizalde, ¿el gamut de color se expande o se mantiene en las versiones nuevas de PDF? ¿No se pierde información de color? Voy a tratar de interpretar la pregunta. Las conversiones de color hoy se hacen a través de los perfiles, ¿sí? O los espacios de color de destino. Hay diferentes software que permiten perfiles de color de CMYK o RGB o multicanal, que son los que se utilizan generalmente para gama expandida. Los software que hacen las conversiones hacen la mejor adaptación desde el input hacia el perfil de salida, ¿no? Es decir, reacomoda todo lo que se necesita. No debería haber ningún inconveniente, incluso hay algunos software que son más específicos que otros, pero todos convierten al perfil de destino. No debería haber pérdida de información, al contrario, todo en gama expandida debería permitir redistribuir mejor los colores de entrada hacia la salida. Asimismo, si hay alguna duda en particular, aquí están nuestros emails que pueden escribirnos por algún caso en particular, ¿no? No solamente por esta consulta que están haciendo. Listo. Israel Martínez pregunta, tengo un archivo en Illustrator con efectos de luz y brillos. ¿Lo guardo como PDF normal o lo envío a un RIP Onyx, pero no me imprime los brillos? Ok. Bueno, ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, ¿qué configuración tiene ese RIP Onyx? Si está abierto suficiente para recibir esas características en el archivo de entrada, ¿sí? Es decir, ya sea en el nativo como el Illustrator o un PDF. Y también es importante saber qué tipo de PDF es el que se está generando desde Illustrator para que reciba Onyx, ¿sí? Tiene que haber una compatibilidad en ese lenguaje. Entonces, resumidas cuentas, analizar cómo es la configuración del Onyx y que la salida de Illustrator sea un PDF, en este caso, un PDF por lo menos X3 o X4, que va a mantener esas características. El X4 va a mantener la transparencia y las luces intactas. El X3 va a hacer la mejor adaptación visual para mantener después en el RIP Onyx. Igual, lo invitamos a que cualquier consulta en particular nos escriba y ver el caso. Listo, y finalizamos ya con esta no, sigue Bruno. No, disculpa. Alejo Carreño pregunta dónde se puede descargar normas PDF. Las normas PDF se descargan en el sitio de ISO, yo he ponido allá en el chat, y tienen que ser compradas. Entonces, hay que ir al sitio de ISO y mirar la familia. La norma más interesante, como hemos dicho, es la ISO 15930, parte 7, que es el PDF X4, que es la más actualizada. Aunque la 6 ya esté publicada, pero si uno tiene curiosidad, yo he ponido el link para mirar un archivo muy consistente que explica todo sobre el futuro X6. Solo para agregar ahí, Valerie, antes de concluir, dos cosas. Por un lado, otro de los lugares donde se puede consultar es el sitio de Gent, el www.gwg.org, que también lo estoy agregando en el chat, que ahí tiene rutinas de salida de PDF, ¿sí? Por ejemplo, para la industria editorial, para la industria del packaging, para algunas
particularidades uno puede consultar ahí incluso para diferentes versiones. Y por otro lado, también comentarles, así como estamos hablando de esta norma que se certifica y que Bruno comentó, la 12647 Plus, que es parte de la que certifica SECLATAM, cuando se hace una certificación dentro de la industria gráfica, se tienen en cuenta diferentes normas, ¿no? Es decir, 12647 como general, y después particularidades como esta de PDF, como la de prueba color que vamos a hablar en el próximo webinar, la de iluminación, la de tintas. Todas esas son certificaciones que también dentro del equipo de SECLATAM se implementan y se certifican. Listo. De esta manera llegamos al final de nuestro webinar. Les agradecemos a todos por habernos acompañado el día de hoy y por supuesto también a nuestros panelistas Bruno y Paula. Les recordamos que el próximo miércoles 15 de marzo tendremos nuestro próximo streaming de comercial y ventas, así que los esperamos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como Andigraph Colombia, en Facebook como Andigraph y en Twitter como Andigraph Col. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.